contrariamente a lo que podría pensar intuitivamente la gente, las verdaderas consecuencias de lo que ha ocurrido no las vamos a ver tanto a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Manifestadas tanto como enfermedades de tipo pulmonar como enfermedades de tipo no pulmonar, que pueden repercutir en otros órganos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Voces de Poder, donde hoy abordaremos un tema crucial, el impacto de los incendios en la salud de la población. En lo que va del año 2024, algunos estudios reflejan que son más de 10 millones de hectáreas las que se han consumido bajo el fuego. Cada vez son más frecuentes los incendios forestales, devastando ecosistemas, pero también poniendo en riesgo la salud de la población. Gracias por acompañarnos. Hoy en el podcast nos acompaña el doctor Carlos Berzosa, reconocido médico, neumólogo, internista, médico de planta del Instituto Nacional de Tórax, quien junto a Jimena Beotegui nos va a permitir una conversación muy interesante que tiene que ver con la salud de la población. Jimé, doctor, ¿cómo está? Doctor, bienvenido a Voces de Poder. Bueno, yo lo veo desde la tele, en la época de pandemia, donde usted nos asesoraba tanto, todas las recomendaciones que ha recibido la población, así que un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias en este podcast de Voces de Poder, y para hablar de un tema tan interesante como es este, tanto de las repercusiones agudas como las repercusiones crónicas y a largo plazo que tiene justamente la exposición a contaminación ambiental, y en ese sentido, sobre todo a la quema de bosques, ¿no? Recuerdo cuando se veía la calidad del aire, ¿no? Y se comparaba con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. En algún momento estábamos malo, muy malo, grave, pero en ese momento era noticia, en ese momento la gente como que reaccionaba. ¿Cuánto tenemos que preocuparnos, doctor, a mediano y largo plazo? Mucho, mucho. En realidad, contrariamente a lo que podría pensar intuitivamente la gente, las verdaderas consecuencias de lo que ha ocurrido no las vamos a ver tanto a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Manifestadas tanto como enfermedades de tipo pulmonar como enfermedades de tipo no pulmonar, que pueden repercutir en otros órganos. Y obviamente ya se ha visto obviamente en los cuadros agudos un aumento inusitado de problemas respiratorios, muchas veces confundidos con infecciones, pero que en realidad se deben a la exposición a concentraciones elevadas de contaminantes en el aire, ¿no? Nuestros pulmones, si tuvieran que hacernos una radiografía, sobre todo los que están viviendo en el oriente, ¿se vería algo? Probablemente no, porque en realidad, salvo que fuera un cuadro demasiado grave, una exposición demasiado alta, que quién sabe la han sufrido las personas que estaban muy cerca a los focos de incendio, la mayor parte de estos trastornos solo se pueden ver en un estudio tomográfico o a través de estudios de función respiratoria como una espirometría, otro tipo de estudio que es la oscilometría. Entonces, no son tan fáciles de percibir, ¿no? Y de hecho, si se hace un examen común y corriente, podrían pasar totalmente desapercibidos. En el caso de la población más vulnerable, por ejemplo, los niños menores de 1 año, las personas adultos mayores, aquellos que tienen enfermedades crónicas, también, ¿cuál es el impacto? A ver, primero hablemos de los cuadros agudos. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, si tenemos partículas que más o menos están entre 5 y 10 micras, por este tamaño de partícula, estas se van a depositar sobre todo en los conductos respiratorios, en los bronquios. Y cuando un elemento extraño se deposita en uno de estos tejidos, va a provocar una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria de los bronquios es una bronquitis. Va a tener síntomas muy similares a un cuadro viral, pero no va a ser producido por un agente infeccioso, sino está producido por este problema. Entonces los niños pueden tener una tos persistente, acceso a tos persistente, se los puede auscultar y pueden a tener sibilancias, o sea, como silbido o ronquido al respirar, y eventualmente una disminución de la saturación de oxígeno. ¿Asma? No, eso estamos hablando, digamos, en una persona, incluso en un niño totalmente sano, completamente sano. Pero sometido a concentraciones elevadas de polución ambiental, como la que ha ocurrido, digamos, en las áreas
cercanas a la quema de bosques o en ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, o Trinidad, o toda esa zona, ¿no? Entonces, ahora, es muy diferente lo que va a ocurrir en una persona que ya tiene patología pulmonar previa. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene asma, eso le va a detonar una crisis. Una persona tiene fibrosis pulmonar, puede provocar una aceleración de su fibrosis pulmonar. Una persona que es fumadora, la mayor parte de los fumadores desarrollan EPOC, puede desarrollar igual una agudización de su enfermedad. Y que hemos vivido el COVID, ¿no? Digamos que casi toda la población vacuna más o menos, pero todos hemos vivido el COVID. Eso nos ha dejado algunas secuelas de todo tipo. Puede ser también como juntar dos... Sobre el llovido mojado, como dicen, ¿no? Sí, sí. Sí, hay un subgrupo de personas que han tenido COVID que han quedado con fibrosis pulmonar. ¿Qué significa eso? Significa un endurecimiento del pulmón. El pulmón es como una esponja que absorbe, en vez de absorber, digamos, agua, absorbe aire y tiene una gran flexibilidad, una gran elasticidad. Pero en esta enfermedad de la fibrosis pulmonar se va volviendo duro, rígido y se debe al depósito de un tipo de sustancia que es el colágeno. Entonces, también las personas que han sufrido COVID comienzan a sufrir una obstrucción progresiva de los conductos respiratorios, pero no de los grandes conductos respiratorios, sino de los conductos respiratorios que están en más estrecha relación con el mismo pulmón, con las unidades. Por eso decía que las consecuencias, por ejemplo, de esto de la quema de bosques no se las va a ver de forma inmediata. Y en algunas personas puede desarrollarse una verdadera obstrucción completa de estos pequeños conductos respiratorios que bloquea totalmente el paso de aire y oxígeno hacia los pulmones. Y en una fase avanzada, su única solución es un trasplante pulmonar. Si es una bronquiolitis obliterante severa. Ahora, estamos viendo que ya son muchos años los que vemos este impacto, pero el año pasado ya sentíamos en áreas urbanas, acá en La Paz, porque incluso se suspendieron clases. Entonces, tenemos una situación donde venimos arrastrando de mucho tiempo el tema de los incendios forestales y el impacto en la salud. Todavía creo que la población no es consciente de cómo puede afectar a la salud. ¿Qué pasa con la gente que está más cerca a los incendios? La gente de Beni, de Santa Cruz, de Pando, por ejemplo. Es muy alta la probabilidad que desarrollen este tipo de problemas. Y esto va a depender mucho de, la edad que tiene la persona. Como tú has dicho, Jimena, los más susceptibles son los menores de 5 años, sobre todo los menores de 1 año, y los mayores de 60 años. Va a depender también del sexo. El sexo femenino tiene una tendencia a desarrollar, por ejemplo, con menos probabilidad este cuadro de obstrucción respiratoria. Pero vamos a hablar también poco después del tema del cáncer pulmonar ligado a polución ambiental. En cambio, sí tiene mayor probabilidad de desarrollar cáncer ligado a esto de la contaminación, a este tema de la contaminación ambiental. Entonces, tiene que ver con el estado de la persona. Si la persona tiene una mala nutrición, si tiene ya una deficiencia crónica de vitamina D, de zinc, de vitamina C, va a ser más susceptible a desarrollar una forma grave. Doctor, usted nos estaría recomendando también a los que viven en Santa Cruz o en el Beni, en estos lugares, que en estos momentos consuman más vitamina C, zinc, como una forma preventiva, paliativo, algo así. Sí, lo ideal en realidad ahora se puede medir en laboratorio. Podemos hacer un test de vitamina C, podemos hacer un test de zinc, se puede hacer un test de vitamina D, se puede medir las concentraciones y si sean deficitarias se tienen que corregir. Pero no es ir a la farmacia y comprarse. No soy partidario de la automedicación. Por ejemplo, algo que yo hablaba el otro día y justamente con una persona muy entendida de este tema era el tema de la vitamina C. Ustedes saben, es muy popular la vitamina C, como dice, con eso prevengo resfriados, etcétera, etcétera. Pues la vitamina C tiene una acción dual. Si la doy a concentraciones más altas y sola sobre todo, es prooxidante. De hecho, se han utilizado dosis altísimas de vitamina C para tratar tumores, porque los destruye. O sea, tiene una acción de favorecer la oxidación o destrucción de células y tejidos. En cambio, cuando va a concentraciones bajas, pero sobre todo acompañada de un antioxidante, tiene una acción de neutralizar cierto tipo de sustancias tóxicas, que son las que justamente se forman cuando hay este tipo de quema de bosques o de madera. Cuando se quema se van a formar radicales
tóxicos de oxígeno al interior del organismo. ¿Qué es el glutatión? Porque he estado escuchando y leyendo mucho para proteger el sistema autoinmune, ¿puede ser? Es uno de los principales antioxidantes que existen en el organismo. Ya estoy tomando, Que nuestras células de defensa, por ejemplo, los soldados que prácticamente de nuestro sistema de defensa, que son los neutrófilos, van a secretar pequeñas cantidades de lo que es el hipoclorito de sodio, lo que la gente común conoce como la famosa lavandina, ¿no? Hipoclorito de sodio. Entonces, y los macrófagos, que son células que comen todos los desechos, se comen las células muertas, etcétera, van a secretar cantidades pequeñas de peróxido de hidrógeno. Pero imaginemos que no es una célula, son miles de esas células, y las cantidades son increíbles. Entonces, cuando esto se libera a nivel pulmonar, por ejemplo, para destruir virus, toxinas o bacterias, pues el excedente, si se quedaría ahí, destruiría nuestras propias células sanas. Para evitar que esto ocurra, entra en acción el glutatión. ¿No? ¿Qué tendría que hacer la gente cuando ya ha pasado de alguna manera, y lo voy a poner entre comillas, los incendios forestales? Cuidarse, exponerse muy poco. ¿Qué pasa con la lluvia? He oído hablar también de la lluvia negra. Eso, la lluvia también, negra, ¿no? que nos explique ¿Qué recomendaciones nos da y qué significa eso? Lo que pasa es que ustedes saben que cuando hay sustancias tóxicas, se pueden combinar, por ejemplo, con la propia agua de lluvia y generar sustancias de tipo ácido, como derivados del ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, ¿no? Todo dependiendo, obviamente, de los elementos que existen en la atmósfera, ¿no? El cloro, por ejemplo, recombinado con hidrógeno va a formar ácido clorhídrico. Si son sulfatos, los que se han formado producto de la quema, o sulfitos, estos se recombinan con el agua y pueden formar ácido sulfuroso sulfúrico. Y es una ova ácida, es una lluvia ácida. Eso lo hemos visto ya producto de la contaminación industrial. Por ejemplo, en muchas ciudades de la India, de China, que la lluvia es corrosiva, claro, corrosiva, sí. Totalmente corrosiva porque es ácida. Pues esto mismo se puede producir cuando existe una quema, pero masiva de bosques. No estamos hablando de una hectárea, de 2 hectáreas, estamos hablando de 10 millones de hectáreas. Claro. ¿No? Entonces, esa es la situación. Ahora, hay que distinguir, como digo, el daño agudo que se produce del daño crónico y permanente. Hay personas que, por ejemplo, esto yo lo cito a raíz del tema del tabaco. Hay personas, por ejemplo, que ustedes van a ver fuman toda su vida y no desarrollan daño pulmonar. Y hay personas que no han fumado tanto, han sido fumados tan pesados, digamos, fumaban 5 o 10 cigarrillos día, no llegaban a 20, 30, y pues desarrollan un grave daño pulmonar. ¿A qué se debe? Esa es una gran pregunta. Se debe a la presencia de una sustancia que neutraliza justamente las 400 sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo. Es la antitripsina. Se puede, gracias a Dios, ya medir ahora en Bolivia, antes no se podía. Y las personas que ya tienen déficit de esta sustancia van a ser las que si fuman, o en este caso se someten a polución ambiental o a todo este tipo de humo de la quema de leña, van a desarrollar daño pulmonar. Entonces, pueden desarrollar una forma de destrucción de las unidades respiratorias, donde las unidades respiratorias son como globitos donde llega el aire y el oxígeno, se van a comenzar a romper, como se rompería un globo que lo inflamos hasta su límite y estalla. Y eso es un enfisema pulmonar. Pero lo más grave, en realidad, y tenemos estudios sobre esto, es el tema del cáncer pulmonar. Actualmente en Bolivia, contrariamente a lo que existía hace 30, 40 años y a nivel mundial, ya el cáncer ya no es un tema ligado al tabaco, o muy poco ligado al tabaco. Solo 40% a lo más de los casos de cáncer pulmonar están vinculados al tabaco, sea de forma activa, o sea, personas que fuman, o pasiva, personas que no fuman, pero están en el entorno de un fumador. 60% de los casos de cáncer son ligados a polución y contaminación ambiental. Y este es lamentablemente lo que podemos llegar a prever que ocurra en un plazo de 5 a 10 años. Y doctor, ¿no? Las autoridades en Santa Cruz, o bueno, aquí también han tenido, como dice la Jime, clases virtuales, pero en realidad, después de la pandemia, todos hemos vuelto casi a nuestras labores habituales, el colegio, universidades.
¿realmente es recomendable recluirse? Yo le comento, nosotros hemos tenido una actividad también recién en Santa Cruz, hemos caminado 3 kilómetros, pero en pleno humo, ¿no? Y realmente sí te picaba pues la garganta, y yo cuando estaba volviendo en el avión a La Paz estaba sin voz, así es como que se me hubiera quedado enronquecida, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque al final la ciudadanía es víctima de actos dolosos, absolutamente dolosos y censurables que están realizando otras personas. Pero volver a encerrarnos, no realizar actividades al aire libre, o sea, ¿cómo manejamos esto ya desde el punto de vista de la salud pública, de nuestra sociabilización? Yo creo que la recomendación número 1 que se hizo en el momento en las zonas donde había la más alta contaminación, obviamente, era restringir cualquier salida hacia el medio externo, lo cual no era una garantía absoluta, porque igual el humo penetra entre las viviendas. En cierta manera que hay un ambiente un poco más húmedo, o sea, digamos, vaporizar, o hay ahora aparatos, ¿no?, que pueden agarrar y generar vapor, puede neutralizar un poco el efecto tóxico de estas sustancias. Lo que usted decía, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me expongo al humo, como digo, esas partículas de humo van a depositarse en mi mucosa, en mi revestimiento interno que tengo en la garganta, que tengo en mis ojos y en la nariz. Entonces van a provocar una inflamación. Si eso se da a nivel nasal, se va a provocar una rinitis, y el síntoma va a ser o secreción acuosa, voy a comenzar a tener como si estuviera resfriado, o obstrucción de la nariz, se me va a tapar la nariz. Si es en la garganta, voy a sentir una sensación de aspereza, hasta incluso dolor. Llegará a sentir dolor al deglutir incluso, ¿no? Eso es producto obviamente de una faringitis. Si esto se da a nivel de la conjuntiva, voy a tener un enrojecimiento de los ojos, incluso con secreción, ¿no? Sí, porque como respuesta. Si esto se da a nivel de los conductos respiratorios, voy a comenzar a sentir falta de aire, voy a comenzar a tener accesos de tos seca o tos con expectoración muy difícil de eliminar, y va a comenzar producto de la obstrucción de los bronquios, a silbarme el pecho. Entonces, esos son los daños agudos. Pero a mí me preocupan particularmente los daños crónicos. Y hemos hecho ya un estudio, este estudio lo publicamos hace prácticamente 5 años, antes del COVID, de haber hecho un estudio durante 10 años de los casos de cáncer pulmonar en el Instituto Nacional del Tórax. En ese momento, imagínense, no habían venido estas grandes quemas todavía. Claro, eran y quemas controladas. Y no había tanto incremento tampoco del parque vehicular, que es otro tema muy preocupante en ciudades centrales como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y a nivel de todo el país. Entonces, ya en ese momento habíamos visto que era raro lo que estaba pasando con el cáncer, porque cada vez nos llegaban personas que nunca habían fumado en su vida y tenían cáncer. Y comenzamos a hacer el estudio y comenzamos a descubrir primero que el 60% de los casos eran mujeres, contrario a lo que ocurría tradicionalmente, que el 70% de los casos eran hombres, porque los hombres eran los que más fumaban antes, o los fumadores más pesados. La mujer era obviamente fumadora, pero fumadora liviana. Entonces, lo otro que nos comenzó a llamar la atención era la edad. No eran gente añosa de 60, 65 años, era gente entre 40 y 60 años la mayoría. Y lo tercero que nos comenzó a llamar la atención es que no tenían antecedente de haber fumado ni haber estado en contacto con fumadores, pero sí tenían profesiones que los exponían a polución ambiental. Por ejemplo, eran vendedores ambulantes, comerciantes. Había mucha persona que hacía labores de casa, amas de casa, y ustedes dirán, ¿por qué? Pero están en la casa. No, ustedes saben, alguna vez han estado en ese papel, o han visto personas que han estado en ese papel. Mucha parte del tiempo se la pasan afuera porque tienen que hacer las compras, que tienen que recoger a los niños, que tienen que hacer esto, y buena parte no están encerradas. No están encerradas, precisamente en la casa, ¿no? Van, obviamente ejercen labores, y entonces eran las que tenían este tema. Y había mucho albañil, por ejemplo, por el tema del asbesto, de los materiales de construcción, que justamente ahora se está trayendo materiales de construcción que han sido vetados en Europa, han sido vetados en Estados Unidos, porque tienen asbesto en cantidades, obviamente, potencialmente letales para el ser humano. Entonces, todo esto lo fuimos estudiando y fuimos dándonos cuenta que era un cáncer diferente al cáncer de los fumadores. El cáncer de los fumadores es un cáncer donde las células se degeneran y comienzan a parecerse a la piel. Por eso se llama epidermoide, o sea, similar a la piel. O comienzan a tener
o comienzan a adquirir la forma de células pequeñas, muy parecidas a nuestras células de defensa llamadas linfocitos. Se llama cáncer de células pequeñas o microcítico, micro pequeño, cítico célula. Ese es el cáncer de fumador. Pero de pronto comenzamos a encontrarnos con una variedad diferente, distinta de cáncer pulmonar, que es el adenocarcinoma, ¿Qué es adeno? Glándulas. Es el carcinoma que se origina en las glándulas de secreción de moco dentro de la vía respiratoria, las que teóricamente nos protegen justamente y humedecen la vía respiratoria y la lubrican. Pues era el cáncer y comenzamos a revisar, por ejemplo, lo que habían publicado los hindús y ellos ya habían hecho una correlación entre polución ambiental y la presencia de adenocarcinoma. Y cuando publicamos el estudio, no fue ni 6 meses después, los europeos publican 6 meses después un enorme estudio que es el ESCAPE, donde confirman la relación entre polución ambiental y adenocarcinoma. Y ese es el cáncer predominante que ahora tenemos. Es un cáncer más agresivo y es un cáncer, como digo, para gente más joven. Hicimos las curvas de tendencia y nos dimos cuenta que cada vez íbamos a tener más personas y más jóvenes. Y hemos tenido casos, un muchacho de 19 años, con un cáncer pulmonar que le metastizó a la columna. Hemos tenido el caso de una muchacha de 21 años, hemos tenido el caso de otra muchacha de 27 y un muchacho de 31 y otro de 33. Nunca han fumado en su vida, pero están con cáncer y este tipo de cáncer. Doctor, ¿no? Los jóvenes, los niños, todos, digamos, los adultos mayores tenemos que ir, digamos, ahora una vez al año, por lo menos al médico, a hacer los controles justamente para evitar estas enfermedades que se pueden volver crónicas. Sí, es lo recomendable. Y al neumólogo. En general es yo creo que un buen internista podría absorber todo eso porque tiene a la vez la visión general. ¿No? Porque como vamos a ver, por ejemplo, no es el único órgano, obviamente, es el primero expuesto porque obviamente es el que está en contacto directo con el aire, ¿no? O sea, ¿quién es prácticamente, quién es el sistema, aparato que prácticamente tiene el manejo del aire que respiramos? Es el pulmón. Pero hay otros órganos que también sufren las consecuencias de la inhalación de tóxicos. Hablemos, por ejemplo, del hígado, ¿no? El hígado, saben que es el órgano por excelencia de desintoxicación del organismo. Tiene 500 ¿El funciones. corazón? El corazón puede sufrir consecuencias, las más de las veces pero como producto del daño no del pulmón. Cuando comenzamos a tener mala oxigenación, cuando se desarrolla lo que se llama hipertensión pulmonar, porque cuando el pulmón comienza a oxigenar mal, los vasos pulmonares que llevan el oxígeno y la sangre para que se oxigene comienzan a entrar en un estado de contracción. Comienzan a disminuir su diámetro, a cerrarse, se llama vasoconstricción. Y esto va a elevar la presión entre el corazón y el pulmón. Entonces el corazón va a tener que bombear contra el pulmón, pero con un exceso de presión. Como para darles un ejemplo, una persona que tiene hipertensión pulmonar es como una persona que está trotando permanentemente en una cancha, ¿no? Sin parar. O sea, eso es hipertensión pulmonar. Ese es el esfuerzo que hace. Ese corazón no va a aguantar. Y poco a poco el lado derecho del corazón que está en contacto con el pulmón va a comenzar a dilatarse, a vencer, a fracasar. Y eso es lo que llamamos corazón pulmonar y que llamamos cardiopatía hipertensiva pulmonar. O sea, el corazón se va a complicar tarde o temprano cuando hay un problema pulmonar crónico. Y al revés, cuando hay un problema cardíaco, la primera manifestación a veces de esa falta de aire, de escasez de aire que tienen muchos pacientes con insuficiencia cardíaca es de naturaleza pulmonar. El corazón y el pulmón están intrínsecamente vinculados. Doctor, denos una recomendación para la población, principalmente la que ha estado siendo más afectada en Santa Cruz, en el Beni, los propios bomberos que han estado expuestos. Yo diría, primero, obviamente para la población en general hay que usar una barrera de protección. No sirven los barbijos comunes, tiene que ser un barbijo KN95. Porque el barbijo común y corriente no filtra estas partículas. Hemos hablado de las partículas, ¿verdad? Las que están entre 5 y 10 van a dañar los bronquios, pero las que tienen un diámetro entre 2 y 5 se van a depositar a nivel directamente pulmonar por su tamaño. Y entonces son las que más pueden dañar. Para filtrar este tipo de partículas no sirve el barbijo común, tiene que ser un barbijo KN95. No son muy costosos ahora en día, más bien. Están entre 3 y 5 bolivianos el costo. Y son los efectivos. ¿Sirven las terapias de oxígeno?
podría ser paradójico su efecto. No se olvide que estamos hablando de un estado de inflamación donde justamente nuestras células están liberando radicales tóxicos de oxígeno. Una hiperoxigenación puede acelerar este daño. Entonces, por ejemplo, cámaras hiperbáricas y estas cosas no son lo más recomendado en el contexto, ¿no? Tomaremos mate de jengibre. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo creo que el consumir acetilcisteína y vitamina C podría ser una buena asociación y zinc. Pero lo que yo aconsejaría ya en personas como los bomberos o en personas que están en las áreas expuestas, sí que consulten a un médico. Y sí que se hacer los exámenes pertinentes. Hay que hacer un análisis de síntomas. Si hay síntomas, si hay falta de aire, si hay tos, si hay dolor torácico, dolor de pecho, pues hay que hacer una tomografía y hay que hacer pruebas de función respiratoria, mínimamente una espirometría. Si hay alteración, pues el tratamiento puede comenzar desde utilizar acetilcisteína hasta unas dosis altas, unos 1200 miligramos día, más 2 gramos de vitamina C, hasta en casos más graves recurrir a la administración de corticoides inyectables. Todo bajo, obviamente, estricta supervisión médica, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Berzosa, por habernos acompañado. El doctor es médico de planta del Instituto Nacional del Tórax, es neumólogo, internista y nos ha acompañado en un tema que no tiene que ser visto solamente cuando se dan estos incendios forestales. No es un motivo de coyuntura, tiene que ser permanente, que sirva a la alerta y que tomemos conciencia y que también, ¿no? Porque en temas de salud pública, el costo que significa, el cáncer, en fin. Jimé, un tema muy preocupante para tomar en cuenta. Sí, nos llevamos todas las recomendaciones del doctor, más bien muchas gracias. Y preocupada porque esto pues, hay que cuidarle la salud, no hoy, sino ver todas las consecuencias en el mediano y largo plazo. Gracias, doctor. Porque muchas gracias a ustedes y ha sido un placer y espero que toda esta información valiosa llegue a muchos bolivianos. Muchas gracias. Gracias por seguirnos en Voces de Poder.